Muy buenos días tengan todos y felicidades en este día santo semanal en donde deberíamos regocijarnos y siempre deleitarnos meditando en nuestro llamamiento y en nuestro maravilloso potencial como elegidos y santos en medio de la magnífica creación del Eterno, el único y verdadero Dios viviente y nuestro Padre amoroso. Les hago una pregunta en este día. ¿A qué le teme usted? O, mejor dicho, quizás, ¿cuál es su temor básico en la vida? Yo sé o entiendo que muchos tenemos muchas cosas que nos asustan, nos causan temor o hasta nos causan fobias o estados de ansiedad extremos y a veces irracionales en esta vida. Por ejemplo, algunos les temen a los insectos de esa manera. Yo, de mi parte, confieso que sufro cierta ansiedad cuando estoy en una altura importante o cuando estoy en un espacio pequeño cerrado. Es posible que de una u otra forma seamos capaces, sin ayuda profesional, de controlar este tipo de miedo o de temor. En otras ocasiones, es necesario siempre buscar algún tipo de terapia profesional. En la Biblia se nos habla de un enemigo de la humanidad al que verdaderamente hay que temer y que será el último en ser destruido: la muerte. Acompáñenme por favor en la primera lectura de esta mañana, o de esta tarde ya, en Primera de Corintios. Vamos allá, la carta de Primera de Corintios, en el capítulo 15 y versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 26, que yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: el último enemigo que será destruido es la muerte. Ahí está lo que les decía. Y en Apocalipsis también, capítulo 20 y versículo 14, leemos también. Apocalipsis 20, 14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos le tememos a la muerte. Por eso tomamos todas clases de precauciones, desde dietas, ejercicios, usar tapabocas el día de hoy, nos cuidamos en la calle al cruzar la acera, etcétera, 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 etcétera. Y es que, ciertamente, la muerte es y ha sido el peligro real y latente que nos advierte o se nos advierte desde los primeros capítulos de la Biblia, en el capítulo 2 de Génesis, hasta los últimos versículos de Apocalipsis. Yo nací y fui criado en un ambiente católico, donde la figura o concepto de las almas en el purgatorio, al estilo descrito por Dante Alighieri en su novela La Divina Comedia, dominaba el ambiente y las actuaciones de muchas personas a mi alrededor. Luego, conocí y conozco a muchas personas de iglesias protestantes por las cuales guardo un gran cariño y respeto, que viven estas personas y actúan impulsadas no por un temor o reverencia al Dios que dicen adorar, sino sobre todo y más que todo por un temor casi fóbico a la figura o concepto de un infierno, lugar donde su Dios enviará a sus oponentes y a sus infieles seguidores para que sufran un espantoso tormento eterno. Por cierto, recientemente conocí una supuesta réplica de la Puerta del Infierno. ¿Saben dónde? En el Museo Soumaya, en la Ciudad de México. Es estremecedor, como quiera que sea, estar parado ahí y ver todas esas figuras. Pero para efectos prácticos de mi charla en esta tarde, la muerte es dejar de existir. Es decir, dejar de tener una realidad física, mental o conciencia alguna de todo esto, tal como nos lo confirman los versículos de Eclesiastés 9:10 y Génesis 3:19, que no vamos a leer. Pueden anotar Eclesiastés 9:10 y Génesis 3:19. Dicho y aclarado esto,
Les invito a leer, ahora sí, Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 6 y el versículo 23. Romanos 6, 23. Y continúo leyendo de la Nueva Traducción Viviente, donde ahí dice, o se lee, pues la paga del pecado, que la paga que deja el pecado es la muerte. Es decir, es dejar de existir. La paga que deja el pecado es dejar de existir, es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En realidad, mi intención en esta tarde es referirme más al segundo aspecto de este versículo, es decir, a la promesa de vida eterna, a nuestro maravilloso potencial humano y sobre todo a cómo es que nosotros tenemos acceso a estas magníficas promesas. Pretendo apoyarme o sustentar mis palabras con versículos de la Biblia, el libro que los seguidores de Cristo o cristianos aceptan o toman como la palabra de Dios inspirada y registrada de forma escrita. Y lo voy a hacer con la convicción de que Dios ha preservado este registro escrito de su voluntad de forma inerrante y que en ningún momento se contradice o se equivoca en sus afirmaciones. En este sentido, leamos el siguiente versículo. Acompáñenme de nuevo. Vamos a Efesios ahora, capítulo 2 y versículos del 8 al 10. Efesios, capítulo 2 y versículos del 8 al 10. Continúo con la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Estas son palabras contundentes y es mi convicción personal que no llevan error ni se contradicen con ningún otro versículo de la Biblia y por eso vale la pena incluso leerlas de otra traducción. Miren, lo voy a leer ahora de la versión Reina Valera contemporánea. Este mismo versículo, Efesios capítulo 2 y versículos del 8 al 10. En la Reina Valera contemporánea se lee así: ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Qué les parece ese versículo? ¿Qué les parece esos tres versículos, 8, 9 y 10 de Efesios 2? Contundentes y hermosos me parecen a mí. Repasemos brevemente los detalles importantes de estos versículos. Número 1. Hablemos primero de la gracia. La gracia no es solo el regalo o favor inmerecido que se nos da cuando creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados y somos declarados justos ante Dios. No, la gracia es más que eso. La gracia es un estado de favor, ayuda, socorro, amparo, atención, patrocinio, protección, fomento, auxilio y beneficio que Dios nos otorga
cuando ve nuestro sincero y continuo arrepentimiento de nuestros pecados y nuestra reverencia ante Él. En la película El Irlandés, protagonizada por los actores Robert De Niro y Al Pacino, se ve la escena de un sicario que es llamado al orden por un jefe superior de una mafia, el cual le hace ver al sicario que ha cometido un grave error y que amerita un severo castigo. Pero otro jefe mafioso en la misma escena le habla al sicario, que en ese momento ya ha comprendido que se ha metido en un gran lío y que no tiene escapatoria. Y este otro jefe mafioso le explica al sicario su falta, pero también le dice que se tranquilice, que no le va a pasar nada, porque cuenta con su favor, le dice. Es decir, cuenta con su gracia, cuenta con su patrocinio, con su protección, con su fomento, con su auxilio, su beneficio, su ayuda. ¿Mm? Y le advierte que ponga atención en lo que hace. Y ahí termina la escena. Pero en la Biblia podemos leer algo semejante cuando la mujer adúltera es llevada ante Jesús para poner a este a prueba. La mujer era culpable, conforme a la ley dada a Israel por Moisés, y la sentencia incluso ya había sido dictada también. Pero el relato culmina con Jesús extendiendo su gracia y diciendo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Eso lo leemos en Juan capítulo 8 y versículo 11 para los que quieran ir vaya. Este estado de favor o gracia fue concedido o les fue otorgado a todos los llamados, elegidos y fieles, incluso desde antes de la creación del universo. Fíjense qué trascendencia eso. Es decir, antes de que se pusiera en marcha el plan para el desarrollo del maravilloso potencial humano. Leamos esto, porque esto es bien importante. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Ahí estamos, ¿no? Efesios 1 y Efesios capítulo 1 y versículo 4. Y ahora voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Dice ahí: en él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Y en segunda de Timoteo, vamos ahora a la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Y ahí leemos palabras realmente conmovedoras. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Creemos nosotros en estas palabras o tenemos alguna duda de ellas? Hablemos acerca de esto. Hablemos de creer, que es el segundo aspecto de los versículos del 8 al 10 del capítulo 2 de Efesios que estamos analizando aquí. Hablemos de la fe ahora. Bueno, para hablar de la fe necesitamos ir al libro o a la carta a los Hebreos. Y voy a ir específicamente al capítulo 11 de una sola vez. Vayan allá, Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer ahí primero el versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que cree o el que desee, acercarse a Dios,
debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. De hecho, todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos habla de la fe, como todos sabemos. Para comenzar, ¿qué es fe? Pues hablemos de eso. ¿Qué es fe? Pues ahí mismo el capítulo 11, en su versículo 1, comienza definiendo lo que es la fe, para que nadie o para que todos estemos claritos. Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Dice así, de la Nueva Traducción Viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ahora, ¿qué o quién nos hace o nos induce a tener fe? ¿Quién nos induce a tener esa confianza y a tener esa certeza? Vamos ahora a la carta a los filipenses. Vamos a repasar la carta de los filipenses a los filipenses en su capítulo 2 y versículo 13. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Ahí se lee, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Oigan bien, vamos viendo entonces de dónde viene todo eso. Y vamos ahora a Efesios, capítulo 2 y versículo 8, que Él mismo nos da la respuesta. Dice ahí, ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Entonces, en efecto, es Dios quien nos da la fe, es decir, nos da la confianza en sus promesas e incluso la convicción de lo que aún no podemos ver. Eso es lo que registra la palabra escrita de Dios, es lo que hemos leído. ¿Les parece a ustedes posible creer o tener la certeza o la convicción en estas palabras? ¿O estas solo les despiertan dudas? ¿Cómo demostramos tener fe? ¿Cómo es conocida nuestra fe? Esta pregunta nos lleva al tercer aspecto de los versículos de Efesios 2, del 8 al 10, mencionados previamente en mi charla. Nuevamente, dejemos que sea la palabra de Dios registrada en la Biblia la que nos dé la respuesta a estas interrogantes. ¿Cómo demostramos la fe? ¿Cómo es conocida nuestra fe? Hablemos ahora del tercer aspecto, hablemos de las obras. Y nada más beneficioso o pertinente que ir entonces a la carta a Santiago. Vamos a Santiago y vamos a comenzar ahí, o vamos a leer ahí en Santiago, en el capítulo 2, algunos de los versículos contundentes que hay ahí al respecto. Santiago capítulo 2 y versículo 19 para comenzar. Dice la Nueva Traducción Viviente, Santiago 2:19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Pero aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Vamos ahora un poquito atrás. Santiago capítulo 2 y versículo 14 ahora. Ahí se lee, amados, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Y vamos ahora a Santiago, ahí mismo en el capítulo 2 y versículos 17 y 18, porque ahí tenemos toda la respuesta. Dice ahí Santiago 2, 17 al 18, Nueva Traducción Viviente. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente.
a menos que produzca buenas acciones, esta fe está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y finalmente, vamos a ir afuera de la carta a Santiago. Ahora vamos a regresar al capítulo 2 de Efesios, que estamos estudiando. Capítulo 2 de Efesios, vamos allá. Y el versículo 10, el último que mencionamos. Efesios 2, 10. Dice la Nueva Traducción Viviente ahí. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Nueva criatura somos, dice en otra parte de la Escritura. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Repito, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En el capítulo 11 de Hebreos se repite hasta 16 veces la fórmula o ecuación por la fe, dice primero, más tal personaje hizo tal cosa o la otra. Y sucede que en esta ecuación divina, el orden de los factores sí que altera el producto. Vemos entonces que en todo esto, primero es la fe que Dios nos concede o nos da por su gracia, esperando que esa fe produzca acciones o frutos. También leemos que todos estos personajes mencionados en el capítulo 11 de Hebreos, dice ahí, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, es decir, estaban convencidos de lo que no verían. Aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto, dice Hebreos 11:13. Y también en otro lado de esa misma carta leemos, sin embargo, otros fueron torturados, es decir, otros recibieron martirio, muchos recibiremos martirio o sufrimientos, porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor, fíjense bien, ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección, dice Hebreos 11:35. Así que la fe ciertamente debe producir acciones para tener efectividad. Pero, pero, nunca, jamás debemos confundirnos o envanecernos pretendiendo poner primero las obras como medio para nuestra autojustificación o autodivinización, que fue en contra de lo que se levantó Pablo en muchas de sus cartas desde Romanos a Gálatas. ¿Podemos perder el estado de favor o gracia que nos permite actuar por fe? En la Biblia se nos advierte de varias amenazas serias en nuestra vida cristiana. Leamos esto. Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Vayan allá, el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2. Primera amenaza que voy a mencionar, abandonar el primer amor. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Dice ahí, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en lo que has fallado y arrepiéntete
y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Segunda amenaza, las pruebas por las que tendremos que pasar con toda seguridad. Apocalipsis 2, versículo 10. Se lee así: no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Vas a sufrir, pero no tengas miedo, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y ahí tendrán que sufrir. Tercera amenaza, ser tolerantes con falsas doctrinas o ideologías que contradigan o hasta invaliden la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 2 y versículos 14 al 15. Ahí se lee: pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de los sacrificios a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaístas. Amenaza número 4. Ser tolerantes con la idolatría y la inmoralidad sexual. Apocalipsis, capítulo 2 y versículos del 20 al 22. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a sus siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren renunciar a su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera. Amenaza número 5. Ser negligentes en nuestra vida cristiana o tránsito por el camino hacia la vida eterna. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos del 1 al 3. Apocalipsis, capítulo 3 y versículos del 1 al 3. Dice así: yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que estás a punto de morir. Pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mí. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Sexta amenaza: indiferencia ante el evangelio del reino de Dios. Apocalipsis, capítulo 3 y versículos del 15 al 16. Apocalipsis 3, del 15 al 16. Dice así: yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza, faro o fortaleza ante todas estas amenazas? ¿Cuál es? ¿A qué podemos asirnos nosotros? Bueno, dejemos que la palabra de Dios nos responda a esto de nuevo. Vamos, regresemos a la carta a los Hebreos. Vamos de nuevo a la carta de los Hebreos a buscar respuestas. Hebreos capítulo 4 y versículos del 15 al 16. Dice así la Nueva Traducción Viviente: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia, no en otro lado. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia
que nos ayudará cuando más la necesitamos. Vamos ahora a la carta a los Filipenses, capítulo 1. Carta a los Filipenses, capítulo 1 y versículo 6, que dice así, de la Nueva Traducción Viviente. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Oiga lo que dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Estamos leyendo dónde están nuestras anclas, estamos leyendo dónde está nuestro faro, nuestra fortaleza. Es en estas palabras. Romanos ahora, vamos a Romanos capítulo 8 y versículos 38 al 39. Romanos capítulo 8 y versículos 38 al 39. Dice la Nueva Traducción Viviente ahí. Y estoy convencido de nuevo de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y vamos ahora a leer el versículo que muchos conocen, pero que ahora lo podemos leer con más entendimiento, con más sabor y con más emoción incluso. Juan 3:16, Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16, que dice así en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aunque haya amenazas, estas actúan en contra de los inconsistentes, para los que en realidad nunca fueron parte de nosotros, porque de haber sido así, se habrían quedado con nosotros, pero al irse, demostraron que no eran parte de nosotros, tal como se nos dice en Primera de Juan 2:19. Nuestra roca, entonces, nuestro faro o fortaleza es Dios mismo y su fidelidad a su palabra. En la Biblia tenemos al menos 71 versículos que así lo declaran directamente. Yo lo busqué ahí en Google, búsquenlo, Dios es fiel, y les aparece aquel montón y son 71 versículos al menos que lo declaran así de contundente. ¿Podemos creer esto? ¿Podemos tener confianza en estas palabras? ¿Tendremos la certeza de que esto será así o aún lo dudamos? Pedro oyó el llamado en medio de la tormenta, temiendo que la barca en la que navegaban él y sus otros compañeros se llegara a hundir. Ven, le dijo Jesús, ven, que se acercaba a la barca caminando sobre las aguas embravecidas. Y Pedro, sin dudar, salió de la barca y se dirigió a Jesús caminando también sobre las aguas. Al quitar su atención de Jesús, su humanidad le advierte que está en peligro y duda. Y al dudar, comienza a hundirse. Pero entonces se vuelve a Jesús y reconociendo que solo por medio de él puede salvarse, clama, sálvame, sálvame. Y Jesús le toma del brazo y lo rescata y lo lleva con él a la barca.
Me pregunto, ¿qué creen que hubiera pasado con Pedro si en vez de clamar a Jesús hubiera intentado salvarse por sus propias fuerzas, nadando hacia la barca o hacia la orilla del lago? Finalmente, entonces, ¿qué nos toca hacer? Y para efectos prácticos, para todos los que registran estas charlas, ese es el nombre de mi charla. Finalmente, entonces, ¿qué nos toca hacer? Dejemos de nuevo que sea la palabra de Dios la que nos responda. Hechos. Vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 2, Hechos 2 y versículos 38 al 39. Hechos capítulo 2 y versículos 38 al 39. Dice así la Nueva Traducción Viviente. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y leamos entonces ahora Miqueas. Vamos por primera vez en esta charla al Antiguo Testamento y leamos el profeta Miqueas en el capítulo 6. Miqueas capítulo 6 y versículo 8. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Finalmente entonces, ¿qué nos toca hacer? Miqueas capítulo 6 y versículo 8, que voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Dice así: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Con la certeza entonces y la confianza puesta en las palabras que hoy hemos estudiado, es que podemos decir sin temor, sino más bien con alivio y agradecimiento: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? De 1 Corintios 15:55. Tengan todos una feliz tarde.